31. Gracias. Muy bien. Estoy compartiéndoles la pantalla de la clase de hoy. Y en realidad es la clase 3, pero me confundí y les dicté la clase 3 en la clase 2 y estoy corrigiendo y dictándoles la clase 2 que toca, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Buenas noches, Bexalí. Buenas noches, Flor. Buenas noches, Janet. Flor, ¿cómo estás? Janina, Jorge, Luis Miguel, Luis Rivero, Mario, Marco, María Eduarda, Natalie, Teresita, Bexalí, bien, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, así que vamos a empezar nuestra clase 2. Muy bien, buenas noches, chicos. Listo. Muy bien, hoy vamos a ver el tema de las teorías de aprendizaje y la aplicación en el aula. Pero antes de ver las teorías, sí, es clase 3, clase 3. Es clase 3, chicos, es clase 3. Es clase 3, no se preocupen. Estamos en la tercera clase. ¿Ya? Les decía al inicio, ahí ha sido, es la clase 3, ¿ok? Es la clase 3. Otra pregunta, a ver, pregunte. Sí, es la clase 3, no se preocupen. Ya, vamos a ver, ¿cómo se define el aprendizaje? ¿Ok? Les explicaba que es importante que nosotros entendamos que dentro, a ver, les explico. Yo cometí el error, el día miércoles le dicté la clase 3, les dicté la clase 3. Yo abrí la presentación de la clase 3, no nos tocaba ese tema, nos tocaba aprendizaje. Y como ese día les dicté la clase 3, es lógico corregir y dictarles hoy la clase 2. ¿Ok? Perfecto, gracias. Estamos en la tercera clase. ¿Ya está? Sí, chicos. Gracias por remarcarlo a cada rato. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí podemos empezar. ¿Se comprendió el error? ¿Sí? Listo. Muy bien. Gracias. Entonces empezamos. Les comentaba que es importante que nosotros entendamos cómo se da el aprendizaje, ¿ok? Eh, hemos visto que dentro de las teorías del aprendizaje, ¿ok? O dentro de las teorías de la cognición, y que está relacionada también las teorías de la motivación que están orientadas a entender o hacernos entender cómo funciona el aprendizaje. Entonces, hoy en esta sesión vamos a aprender un poquito y adelantándonos también al tema que vamos a ver el día lunes, que es la motivación. Muy bien. Entonces, vamos a revisar cómo es que el aprendizaje se da, cómo es que la motivación también juega un papel importante en este proceso. Hay que entender qué impulsa a las personas, qué impulsa al estudiante a participar, a que realice sus tareas académicas, ¿no? A que alcance objetivos de aprendizaje y que sobre todo persista en este esfuerzo, ¿no? Para poder lograr su rendimiento académico. Entender cuál es la relación entre la motivación y el aprendizaje es fundamental. ¿Ok? Ustedes ¿saben o tienen idea de qué es la motivación? ¿Sí? ¿Tienen alguna idea de qué es la motivación? A ver, ¿qué es la motivación? Ideas.
¿Qué será? Si no lo saben definir, les pregunto, ¿qué los motiva a estar aquí? ¿Por qué están así aquí? Bien, dice, la motivación es esperanza, factor que te impulsa a seguir. Muy bien. Es algo que te impulsa a hacer algo, es comprometerse, es lo que te impulsa. Sí, la motivación la podríamos definir como impulso, ¿cierto? Y sobre todo cuando la motivación es interna, significa que hay mayor conexión o compromiso, ¿no? Como decían, por ahí Leo María Eduarda dice, es comprometerse. Ujú. Es que es esa energía, ¿ok? Que va a hacer la diferencia entre comprometerse entre algo y no comprometerse. Y sobre todo es, digamos así, que es el impulso que te hace hacer algo o dejar de hacer algo también. ¿Listo? Es un impulso. Puedes hacer o dejar de hacer también. Entonces, ¿qué relación tendrá la motivación con el aprendizaje? ¿Por qué es necesario la motivación para poder aprender? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el aprendizaje? Ya hemos visto en la clase anterior sobre la cognición, ¿verdad? Estas teorías de cómo se da el aprendizaje, cuáles son los factores que influyen, sobre todo en los procesos cognitivos, pero ¿qué tendrá que ver la motivación con el aprendizaje? Experimentar bienestar, dicen por ahí. Ah, ya, Bexalí dice, nos abre nuevas oportunidades y crecimiento personal. Ya, entiendo. Ujú. Muy bien. ¿Ustedes creen que la curiosidad será motivación? ¿No? ¿La curiosidad no es motivación? A ver, ¿sí o no y por qué? Bien, Flor, sí, es para ti. ¿La curiosidad lleva a experimentar o a indagar? Ujú. Es que en realidad la motivación innata es esa curiosidad. ¿No? Es lo que te lleva a aprender algo, ¿ok? Lo que te lleva a comprender algo. Entonces, por naturaleza, las personas están motivadas para aprender. Y aquí utilizamos la curiosidad que tiene, por ejemplo, el niño para poder aprender algo, para poder alcanzar algún juguete, la motivación que tiene, ¿no? De repente está aprendiendo a caminar y se cae, se asusta, pero vuelve a intentarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su esfuerzo, porque el trabajo que va a hacer, porque el empeño que le ponga, porque su propia curiosidad y su propia motivación va a hacer que él pueda desplazarse de manera autónoma, ¿no? Entonces, tiene que volver a hacerlo. Por eso es que la motivación está relacionada con el aprendizaje, ¿ok? Entonces, el esfuerzo que se haga por alcanzar algo es motivación. El esfuerzo por aprender o buscar algún conocimiento es motivación. Y esa motivación temprana hacia el aprendizaje cotidiano es traspolada hacia los aprendizajes escolares. ¿Ok? Por eso, justo ayer estaba con una familia y me decía, pero, ¿sabes qué? Mi hijito, mi nietito es muy inquieto, todo quiere andar revisando, anda por ahí de curioso. Escuchaba yo las quejas y le decía, ¿y, ¿y qué espera? ¿Cómo quiere que esté? Y me decía, no, es que demasiado curioso, hay que estar cuidando de que no mire. Tiene 6 años el pequeño, ¿no? Conversaba con él y yo asombrada, cuando vamos caminando por la calle y él va leyendo, le digo, ¿ya sabes leer? ¡Wow! Me dice, claro, yo estoy en primer grado, así todo emocionado, ¿no? ¿Qué más sabes hacer?
Y me viene contando y contando, ¿no? Y de ahí le digo, ¿y qué has hecho últimamente? Me dice, mi mamita tiene un radio en su cuarto y yo quería saber cómo funcionaba. Y el radio ya estaba flojito, estaba viejito, dice, ¿no? Y quería saber cómo funcionaba y lo abrí. Entonces, la experiencia que la abuelita me contaba era de eso, ¿no? Ella lo ve travesura, el niño lo ve aprendizaje, quería saber cómo funcionaba, querer entender cómo salen las voces de allí, ¿no? Entonces, el aprendizaje se da por la curiosidad, por esas cosas que de niño vamos experimentando, de esas cosas que queremos descubrir cómo funciona o darle respuesta a nuestros por qué, nos permite que en el tiempo vayamos traspolando, ¿no? Todas esas cosas que hemos aprendido cotidianamente en el quehacer del día a día, lo vayamos pasando a nuestros aprendizajes en la escuela. ¿Por qué? Porque también se necesita curiosidad, también se necesita motivación interna, ¿cierto? Ahora, ustedes me dirán, o sea, tengo que dejar que el niño destruya. No, 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 no. Lo que yo estoy diciendo es que no nos podemos quejar o no podemos o no pretendamos que el niño sea un adulto, porque el adulto ya lo aprendió a las buenas o a las malas, pero el niño necesita explorar para poder aprender. Y la única forma de explorar es dejarlo haciendo. Claro, tienes que guiar, tienes que poner unos límites también, porque tampoco es que va a ser, quiero ver cómo se electrocutan y voy a dejar que meta un fierrito ahí para que se electrocute y aprenda. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Sino que busquemos actividades o que se le permita al niño actividades en las que ellos puedan explorar y aprender. Ahora, ¿cómo se define, no? ¿Cómo se define el aprendizaje? Miren, eh, como es fundamental el aprender, ¿ok? Y no solamente para los seres humanos, sino para cualquier especie que tenga vida en el planeta, siempre va a darse este proceso de aprendizaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto permite adaptarse al entorno, permite mejorar también estas capacidades que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. Entonces, el aprendizaje lo podríamos definir así al proceso por el cual adquirimos conocimiento, adquirimos habilidades, las desarrollamos, vamos adquiriendo valores, actitudes, puede ser a través de la experiencia, a través de la instrucción o mediante la práctica. Entonces, el aprendizaje es un proceso fundamental, ¿ok? Fundamental porque permite adaptarnos. Y el aprendizaje va a ocurrir de distintas maneras. Puede ser por experiencia, puede ser por instrucción, puede ser por observación o puede ser un aprendizaje asociativo. Miren, aquí en el cuadrito que les he puesto, sí se ve, ¿cierto? Voy a cerrar un ratito aquí. Ya. ¿Qué dice? El aprendizaje se da por la práctica o por la instrucción, es decir, por cuántas veces se repita o lo que se enseñe o lo que observe, ¿cierto? ¿Qué más? Práctica, más conocimiento, más habilidades, más valores, todo eso se da como aprendizaje. Es la suma de las cosas, ¿ya? Entonces, como el aprendizaje se va a dar de distintas maneras o va a ocurrir de distintas maneras, entonces puede darse porque nosotros le enseñamos algo, puede darse porque ellos están observando sin que nosotros les estemos enseñando, o de repente por instrucción, yo le estoy explicando cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, cada vez que interactúan con el entorno, ellos aprenden. ¿Y cómo notamos que aprenden? Cuando se aprende hay un cambio en la conducta. ¿Okay? Cuando se aprende hay un cambio en la conducta, se genera un pensamiento, se genera una acción. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cómo es que se da el aprendizaje? Bien, vamos a ver aquí los tipos de aprendizaje, digámoslo de esta manera, ¿no? O las formas en las que puede ocurrir el aprendizaje. Lo primero puede ser por experiencia. Este aprendizaje por experiencia es cuando nosotros adquirimos conocimientos o habilidades cuando interactuamos con otras personas o con nuestro entorno. Y sobre todo, esto nos permite enfrentar situaciones reales. Por ejemplo, andar en bicicleta, nadar, cocinar, ¿no? Eso es aprendizaje por experiencia, ¿ya? Aprendizaje por experiencia.
El aprendizaje por instrucción es cuando nosotros adquirimos conocimiento a través de la enseñanza. Por ejemplo, el tipo de aprendizaje que está ocurriendo ahora, en este instante, ¿cuál sería? Por experiencia, por instrucción. Por experiencia, por instrucción. ¿Cuál sería? Chicos, por instrucción. Muy bien, por instrucción. Ajá. Porque se les está dando una explicación, ¿verdad? Se les está dando una explicación. Muy bien. Tal como en la escuela, es una educación formal. Entonces, este tipo de aprendizaje se da cuando se enseñan a otros, ¿no? Por guía, por tutoría, por educación formal o como dice Vygotsky, por andamiaje de repente, ¿no? Entonces, el que más sabe le enseña a otra persona que falta alcanzar o que falta obtener conocimiento. El aprendizaje observacional es cuando nosotros a través de la observación, a través de mirar el comportamiento de otras personas y sobre todo mirar o conocer las consecuencias, vamos aprendiendo. Este tipo de aprendizaje observacional tiene que ver con la imitación y con la modelación de conductas. ¿Ya? Con la imitación y la modelación de conductas. Entonces, por ejemplo, la clase anterior creo que les ponía este ejemplo, ¿no? Les contaba mi experiencia. Cuando estaba entrando en la adolescencia y me quise escapar toda tapispireta de mi casa con unas amigas y mi papá me detuvo y me hizo cambiar y me hizo quitarme el maquillaje, ¿cierto? Por observación, yo veía que mis amigas salían así y sus papás se los permitían y yo pensé que también me lo iban a permitir, ¿verdad? Entonces, es por observación. Miré la consecuencia, ellas sí salen, ok, a mí no me va a pasar distinto a ellas, pero mi consecuencia fue distinta a las de ellas y por lo tanto aprendí distinto a ellas, ¿ok? Entonces, como es en base a la imitación y a la modelación, dependiendo de la respuesta o dependiendo de la consecuencia de eso que aprendí, se va a instaurar o no el conocimiento a través de la observación. ¿Listo? ¿Qué más puede ser aprendizaje observacional? El que me enseñen a tocar un instrumento, por ejemplo, o el que yo vea tutoriales cómo tocan un instrumento, o el aprender a conducir, ¿no? Vas alguien conduciendo y voy mirando, sí. Creo que en una clase un señor me decía, yo aprendí a conducir de esa manera, ¿no? Yo miraba cada vez que iba en los carros, en los taxis, y miraba cómo conducían, y cuando me tocó fue algo como que ya lo había hecho o ya lo había visto, ¿no? Entonces, aprendizaje por observación. Hay otro tipo de aprendizaje, ¿ya? Que es el aprendizaje asociativo y es cuando nosotros establecemos conexiones entre estímulos y entre respuestas. Cocinar, por ejemplo, ¿sí? Establecemos estas conexiones, ¿no? Que es algo como el condicionamiento clásico o operante. Y hay otro tipo de aprendizaje que a veces nosotros ni nos damos cuenta que aprendimos, ¿ya? Es el aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente se da en muchos contextos, ¿no? Como en el ámbito académico, en el laboral, en el social, en el personal. Yo no me doy cuenta que lo aprendí y de repente ya me encuentro haciéndolo. O de repente ponen el ejemplo de cocinar, ¿no? Tantas veces que acompañé a mi mamá a cocinar, yo nunca me metí a la cocina y de pronto cuando ya me toca pues vivir sola, me toca cocinar, y decía, ¿cómo hacía mi mamá? Ya por instinto, digámoslo así, ¿no? Le echaba esto, le echaba el de acá, ya inconscientemente lo que había visto en ella lo estaba reproduciendo, tantas veces observando que ya se hace parte de uno, ¿cierto? Entonces, ese es el aprendizaje inconsciente también. Como el aprendizaje puede ser inconsciente, también puede ser consciente, es que yo decido aprender. ¿Ya? El que yo decido aprender. Por eso tengo un modelo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a poner unos pequeños ejemplos para poder entender este tipo de aprendizajes, ¿ya? Yo les digo, ¿ya? Yo les describo, o yo les doy el ejemplo y ustedes me dicen qué tipo de aprendizaje es, ¿ya? Eh,
Ya. Por ejemplo, los niños cuando van a la piscina, ¿no? Cuando van a la piscina, se meten al agua, están pataleando, de repente están por ahí dando manotazos o de repente se ponen a flotar, ¿no? Y comienzan a moverse en el agua. Entonces, el niño descubre que le gusta, ¿no? Que como que por ahí logra flotar y cada vez que va a la piscina, sigue practicando, el niño empieza, ¿ya? Empieza a tener mucha más destreza para poder nadar, ¿ok? ¿Qué tipo de aprendizaje sería ese? Ah, ya les puse ahí el ejemplo. Exacto, por experiencia. Muy bien. Eh, Miran tutoriales. Ustedes miran tutoriales. No sé, quiero aprender no sé, a ver qué plato, que es difícil, que no es cotidiano. No sé, unos ñoquis, ¿no? Quiero, y quiero aprender a hacer, pero no hay nadie en mi casa que me lo enseñe. Y hay recetas, pero no sé, o sea, difícil seguir una receta. Y me pongo a ver un tutorial. ¿Qué tipo de aprendizaje sería? ¿O sería solo un tipo o hay varios tipos de aprendizajes ahí? Por instrucción. Y también hay un aprendizaje observacional, ¿verdad? Observacional. Miren que se van mezclando. Y aprender un nuevo idioma por asociación sería, ¿ya? Muy bien, vamos bien. Ahora, ya a grosso modo vimos cómo se da el aprendizaje o qué influye en el aprendizaje. Ahora vamos a ver ya detenidamente cómo se da el aprendizaje. ¿Listo? Primero, sin un estímulo, ¿ya? Sin un estímulo no arranca el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, como el aprendizaje es más complejo de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ok? El aprendizaje va a darse, a procesarse, ¿no? Porque la persona adquiere nuevas habilidades, de repente, nuevos conocimientos, nuevas actitudes, ¿ok? Este, de hecho, el aprendizaje varía de una persona a otra y también depende de la situación, pero en lo general sigue un proceso, ¿ya? Sigue unas etapas y principios. Entonces, voy a explicarles ahorita de qué se trata o cómo se da el aprendizaje, ¿ok? Al inicio requiere un estímulo, o una experiencia. Este estímulo puede ser una nueva situación, puede ser información nueva, una pregunta que abra, que cuestione lo que conocemos de repente, ¿no? O un problema que tenemos que solucionar. Entonces, el estímulo es lo que va a captar la atención, que es lo que viene ahorita, ¿ya? El estímulo es lo que va a buscar sacar de donde está a la persona para que preste atención, ¿listo? La atención se va a enfocar ya en que ocurre el aprendizaje, pero ¿de qué manera? La persona debe prestar atención a ese estímulo que ha ocurrido. ¿Ok? Supongamos que yo necesito aprender, ya, yo necesito aprender a barrer, ¿ok? O me dicen, barre, y yo, pero no sé barrer, ¿cómo se hace eso? Barre, tú barre, es tan facilito, coge el escoba y barre, ¿cierto? Y tú, espera, ¿cómo se barre? El estímulo ya está dado, te dieron una actividad, entonces tú dices, no sé cómo barrer, ¿qué hago? Ahí más o menos paso la escoba. La segunda vez me van a decir, barre, ¿no? Y yo voy a empezar a mover la escoba o miro o estoy más atento cómo barren, cómo hacen la limpieza otras personas o trato de recordar cómo barrían, ¿cierto? Cómo vi que barrían. Exacto. Entonces, el estímulo
lo que va a hacer es traer la atención para que se enfoque en eso que necesito conocer o desarrollar, ¿ok? Y esto permite que la información se procese también. Entonces, como la atención va a poner así como la dirección, va a poner el foco, ¿ok? Poner el foco. Imagínense que ustedes quieren tirar un objeto en un tiro al blanco, ¿no? Entonces, su atención va a dirigirse al punto central del arco. Esa es la atención, ¿ok? Nos permite que nosotros observemos, tomemos en cuenta ese estímulo y dirijamos nuestra atención a ello. ¿Para qué? Luego se va a procesar la percepción o va a aparecer la percepción. Una vez que ya se prestó atención al estímulo, ya captaste la atención del sujeto, de la persona, esta va a percibir y va a registrar la información a través de sus sentidos. ¿Cómo así? A través de la vista, el oído, el tacto, el gusto quizás, ¿ok? Va a poner todos sus sentidos en marcha para poder percibir el entorno, ¿ok? Va a recopilar información. A ver, para que me entiendan esto de la percepción. ¿Alguno de ustedes, que no es lo correcto, pero alguno de ustedes ha cruzado una pista o metiéndose entre los carros sin llegar al crucero peatonal, pero se ha metido así entre los carros? Ya. Ustedes miden, o sea, dices, aquí hay tantos metros de distancia y si yo voy a tal velocidad, yo ya le gano al carro. ¿Así hacen ustedes? ¿Así piensan? ¿Así? ¿Miden la distancia más o menos? ¿Calculan cuánto es la distancia? Corro, dice. Ya, pero ¿cómo se da? Ya, ¿por qué tú decides correr? ¿Por qué otras personas cruzan tranquilamente y por qué otras personas deciden correr? Porque tú ya estás percibiendo tu entorno, ¿no? No es esa la respuesta porque estén apurados, es porque estás percibiendo tu entorno. ¿Qué mides? Mire, es en cuestión de segundos que se procesa esta información. Primero mido la velocidad con que viene el vehículo y cuántos vehículos vienen. Me fijo en el entorno, ¿cierto? Y luego en la velocidad que yo debo tener y en la distancia que falta para que los cuerpos se impacten, ¿cierto? Yo calculo eso en un ratito y en realidad no sabemos ni cómo lo calculamos, pero ya lo medimos. De eso se trata la percepción, de registrar la información a través de tus sentidos, de la vista, del oído. Ya te vas dando cuenta cuántos metros faltan, ¿cierto? A qué velocidad vienen, si es que están apurados y vienen tocando el claxon, ¿cierto? Ajá, entonces allí viene la percepción y luego aparece la codificación. ¿Qué es? La codificación implica cómo transformamos esa información. Yo más o menos lo veo a esta distancia y los pasos que yo debo dar sí tienen que ser un poco rápidos, ¿no? Corriendo, dice. Y no se corre, no se cruzan corriendo las pistas, por si acaso. O sea, ya si ya te estás metiendo por los cruceros, sin los cruceros peatonales, te estás metiendo entre los carros, ya doble falta, no, pues, no corras. Las pistas se cruzan caminando. Entonces, si yo ya veo que el carro está muy chiquito, yo digo, muy cerquita, digo, no la hago, ¿cierto? No, mejor me quedo aquí. Y aquí viene la codificación, como les decía, es cómo transformas esa información que tus sentidos percibieron, ¿ok? La transforma para que tu cerebro la pueda entender, ¿ya? Y aquí viene el otro proceso, que es la memoria, la memoria. Y es donde se almacena la información que se codificó. Esta memoria puede ser a corto o largo plazo. Depende mucho de la importancia que tenga la información. Si yo, por ejemplo, ¿no? Escuché que en esa calle es una vía expresa, ¿cierto? Y yo me quiero lanzar, no, ya sé que la vía expresa no la hago para cruzar la pista, ¿cierto? Definitivamente, ahí cruzan los que ya no quieren estar en este mundo, ¿verdad? Memoria, registro información allí.
¿cierto? Ah, a mí me dijeron de pequeñito que no debo cruzar corriendo, memoria. Información importante, yo no cruzo corriendo la calle ahora, ¿cierto? Esa información que tú retienes puede ser duradera, puede ser eterna, si quieren decirlo así, pero depende mucho de la importancia que tenga para ustedes, ¿ya? Luego viene el proceso de recuperación o de evocación. Este proceso de recuperación es esa información que guardaste en tu memoria, ¿ok? Cuando la evocas. Es utilizar esta información que guardaste para poder resolver problemas, para tomar decisiones, para aplicarla en situaciones específicas, dice, ¿no? Entonces, la aplicación de este conocimiento en tu cotidianidad es más, ¿no? Es importante, es una parte importante de tu aprendizaje, ¿ok? Es el que le da más sentido al por qué lo tengo que aprender. Es en qué te va a servir, dónde lo vas a usar. Por eso tienes que aprenderlo, ¿ya? El refuerzo viene a ser conforme tú usas, ¿ok? Ah, perdón, me faltó la aplicación. El aprendizaje se consolida cuando la información se aplica en situaciones prácticas. Es esto que aprendiste, esto que recuperaste, ¿cuándo lo vas a utilizar? Esa sería la aplicación, ¿ya? Es cuando la información que aprendiste la utilizas en situaciones prácticas, en situaciones de tu cotidianidad. El refuerzo tiene que ver con a medida que practicas o cuantas veces practiques eso que evocas, eso que aprendiste y eso que evocas, se aprende más, se refuerza, digámoslo así, ¿no? Eh, También el refuerzo tiene que ver con la experiencia que tiene a través de ese aprendizaje, ¿no? Si lo aprendido, ¿no? Si lo aprendido ha sido a través de un reforzador, ¿ok? Entonces es muy probable que esta conducta se siga repitiendo y sobre todo a medida que se practica y se repite, se mejora. En la adaptación, el aprendizaje es un proceso continuo y adaptable. Las personas pueden ajustar su conocimiento y sus habilidades a medida que se enfrentan a nuevas situaciones, ¿ya? Y esto va a ser a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, algo que aprendiste no significa que ya porque eres grande no lo vas a usar, sino que depende mucho de las situaciones o depende mucho de los desafíos que tengas, ¿ya? Y que te va a servir en algún momento. ¿Listo? Entonces, es importante destacar que este proceso va a cambiar de acuerdo al individuo o a la situación, ¿ya? Y que muchas personas aprenden mejor a través de la observación y a través de la experiencia práctica, pero se van a beneficiar más cuando tengan una instrucción formal o cuando lean acerca de esto que han aprendido. ¿Ya? Entonces, no solamente se va a dar de una forma el aprendizaje, puede ser muy dinámico, ¿ya? Muy multifacético, pero siempre va a involucrar el proceso de adquisición, el procesamiento de información y la puesta en marcha, es decir, el qué vas a hacer, ¿ok? La habilidad que desarrollas a medida que tú vas poniendo en práctica esto que aprendiste. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Me voy dejando entender? ¿Sí? A ver, ¿siguen allí? Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, ya en la clase anterior vimos un poquito de las corrientes, ¿no? De las corrientes que se han dado en el cognitivismo, pero ahorita para que... Voy a checarlo un poquito. Ya, ahí ya. Ahí sí se ve, ¿cierto? Ya está.
Un poquito para que nos vayamos ubicando cómo es que se ha dado esta evolución, ¿ya? Cómo es que se ha dado el crecimiento de la psicología. En, para inicios, perdón, para fines de 1800, la psicología no era una ciencia, ¿ya? De hecho, la psicología es de las ciencias más jóvenes. La psicología antes estaba dentro de todo, estaba considerada este, como una ciencia o parte de la filosofía, ¿ya? O parte de la teología también, ¿no? Espérame un ratito. Eh, para estos años, ¿ya? No había un objeto de estudio, no había algo que sea tangible, ya que se entendía como psicología, se entendía el estudio de la mente, ¿ok? Pero para estos años, ya casi a finales del 1800, como en 1870, por allí, eh, algunos psicólogos y algunos experimentistas, ¿no? Empezaron a trabajar con animales. De hecho, Wundt fue el primer psicólogo que en Alemania empezó a trabajar o estaba observando, ¿no? Tenía un laboratorio de psicología experimental. Entonces, en ese entonces, digamos así que las preguntas sobre la mente y sobre el comportamiento siempre habían surgido, pero estaban consideradas dentro de la parte filosófica. Entonces, con la creación de este laboratorio psicológico se empieza a tener una partida, ¿no? Como ciencia independiente ya de la filosofía. Entonces, Wundt nos da este primer paso para que nos separemos de la psicología y comienza a surgir la filosofía y empieza a surgir la psicología experimental. Esto con la necesidad de que tenga un enfoque científico. Termina en la época de 1800 y inicia 1900, ¿ok? Y desde allí arranca el mapita que les he puesto. Entonces, de 1900 a 1950 obtienen o encuentran un objeto de estudio, ¿ya? Ese objeto de estudio es la conducta, o sea, ya no era la psicología, no era la ciencia que estudia la mente, solo que se conoció así hasta muchos años. Me acuerdo cuando yo estudié psicología todavía me lo enseñaron como la psicología es la ciencia de estudio de la mente. Ya después de unos años, en la formación nos dijeron, no, ya no es de la mente, es de la conducta, ¿no? Entonces, tenía mucha base filosófica sobre la naturaleza humana, a raíz del conductismo se empieza a ver a la psicología como el estudio de la conducta. Entonces, por eso es que nace el conductismo. El conductismo tiene como objeto de estudio la conducta, que es observable. Y aquí surge el aprendizaje por condicionamiento y también el aprendizaje vicario, ¿ya? Termina el conductismo cuando aparece el cognitivismo, digámoslo así en la línea de tiempo. Porque el cognitivismo, ya vimos la clase pasada, comenzó a criticar algunas posturas del conductismo y por eso es que tuvo mayor auge. A la par del cognitivismo, allí se iba gestando el constructivismo, ¿ya? Es decir, que las personas construyen su conocimiento activamente en base a las experiencias que van adquiriendo, que van teniendo, a la experiencia a la que se van exponiendo. A la par, así, aquí estaba el constructivismo, venía Ausubel con el aprendizaje significativo, ¿no? ¿Y qué decían ellos? Lo que sabe de antes, lo que aprendió antes esta persona, ¿ok? Se va a juntar con esto nuevo que le vamos a enseñar.
y eso va a generar mayor significancia. Entonces, para Ausubel es el que aporta los organizadores previos, es decir, los conocimientos previos. Luego surge el socioconstructivismo, ¿no? Que ya habíamos visto, Vygotsky, por ejemplo, socioconstructivista, allí a la par con el aprendizaje social de Bandura, que el aprendizaje social también tiene base en el conductismo, ¿ok? Mucha base en el conductismo. Solo que habla ya no solo de la conducta individual, sino de cómo esta individualidad impacta en lo social, ¿ya? Para Bandura aprendemos observando a través de modelos, a través de imitación, autoeficacia y autorregulación. Y el socioconstructivismo, que es lo que dice, es que mientras más interactúe, ¿no? Cuando interactúa con otras personas, el aprendizaje se consolida, ¿ya? Eso es lo que dice Vygotsky, por ejemplo. Y allí, cuando aparece el aprendizaje significativo y entre el socioconstructivismo y lo social, aparece el humanismo. Ya para esta época estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, el humanismo se fija en lo integral. Ya no es solo conducta, ya no es solo procesos mentales, ya no es solo estructuralista o constructivista, ya no es solo eso, es un todo, ¿ok? El humanismo dice, la persona es un todo, la psique de la persona es un todo. Aquí actúa la razón, la emoción, la motivación, ¿ok? No se fija exclusivamente en lo que puede la persona desarrollar, ¿ya? Sino en todo, cómo influye, ¿ya? En cómo influye, es un todo. Es lo social, es lo intelectual o lo cognitivo y es lo individual. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ya les he escrito ahorita, les he ido contando. ¿Ok? Entonces, las principales teorías tenemos al conductismo, ¿ya? El conductismo, ya. El conductismo, como fue una de las primeras teorías, él intenta explicar cómo aprendemos, pero ya de manera científica, ¿ya? ¿Cómo aprendemos? Entonces, como el conductismo busca entender o estudia estos fenómenos que son observables y que son medibles, ¿ya? ¿Qué es observable? La conducta y la relación que hay entre el estímulo y la respuesta, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la crítica que se tiene? ¿Cuáles son los aportes? Aquí voy a fijar. ¿Cuáles son los aportes, no? Los grandes aportes que nos da el conductismo es, hasta ahora se usa, no es que no se dejó de usar, por si acaso, hasta ahora está en boga. Los aportes que introdujo el conductismo es estos programas o el uso de reforzadores o la modificación de conducta basada en refuerzos, ¿no? En refuerzos. También nos permite que dentro del aula, ya que estamos hablando en el contexto educativo, ¿no? Podamos tener estas pautas para poder manejar el aula, ¿no? Para establecer rutinas, para establecer normas. ¿Cuáles han sido las críticas que tiene el conductismo? Es que simplifica mucho los procesos de aprendizaje, ¿ya? El conductismo no es que no ponga énfasis en lo cognitivo, en lo emocional y en lo social, sino que se enfoca más en lo observable, en la conducta, ya que yo no puedo evaluar o no puedo ver lo emocional, ¿no? Yo no lo puedo ver aquí adentro, pero yo sí puedo ver esto que tú estás pensando, procesando, sintiendo, lo puedo ver a través de la conducta. Entonces, esa es una de las críticas. Lo otro es que el conductismo mal usado, ¿ok? Sin ética, sí puede ser riesgoso, ¿ok?
Entonces, como se centra solo en la obediencia, ¿no? Y en los resultados inmediatos, esa era una de las críticas que le hacían al conductismo porque dejaba de lado la parte del ser humano, ¿ya? Pero nos permite a nosotros poder tener conceptos o poder tener conocimientos de cómo manejar el aula con el uso de refuerzos positivos, poder realizar programas de intervención en el caso de tener alumnos con necesidades educativas especiales, permite hacer o diseñar las rúbricas de evaluación, permite implantar estrategias de gamificación dentro del aula, permite implementar nuevos enfoques educativos como el ABJ, como el ABP, ¿no? Como la neuroeducación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es base para todo el conductismo. Aquí les puse información que a mí me parece importante que ustedes la conozcan, que es estas diferencias entre el conductismo clásico y el conductismo radical, ¿ya? El conductismo clásico se basa solamente en respuestas autónomas o respuestas innatas, pero el conductismo radical tiene que ver con el uso de los reforzadores, ¿no? Con el análisis de la conducta, con el entender por qué surge una conducta. Creo que la clase anterior, una de ustedes decía, ¿no? Mira, mi hijita golpea, mi hijita tira cosas, grita, es autista. Y yo le decía, pero hay que entender para qué surge esa conducta, ¿no? De repente es su forma de comunicar que no puede lidiar con algo que le está causando estrés, enojo, frustración. O de repente eso es su forma de comunicar que ya no quiere hacer más actividades. Entonces, el conductismo radical más que todo está orientado a esto, al entender por qué se da la conducta, ¿ya? No a tratar de entender lo que vimos, sino la razón, la raíz. Es como nosotros hacemos siempre esta comparación, ¿no? Ay, me duele la cabeza. Ok, me duele la cabeza. Yo tomo una pastilla para que me pase el dolor de cabeza, ¿cierto? Para que me pase el dolor de cabeza, pero no supe por qué me dolía la cabeza, ¿cierto? Y tampoco ataqué la causa. Entonces solamente lo usé como paliativo para quitar el dolor. Es similar a entender la conducta. Yo quiero saber, yo quiero que no se porte de esa manera, o sea, que no empuje, que no muerda, que no tire. Yo quiero esa manera, que ocurra eso, ¿no? Y corrijo para que se evite esa conducta, pero no entiendo cuál es la razón de. Cuando nosotros utilizamos el conductismo o utilizamos el análisis de la conducta, ¿no? Entendemos por qué surge esta conducta, qué función está ejerciendo y cómo voy a hacer el uso de reforzadores y qué tipo de reforzadores o contingencias puedo utilizar para trabajar, la conducta que estamos observando. ¿Listo? Bien. El cognitivismo es otra de las teorías, ¿ya? Su enfoque está en los procesos mentales internos, como la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, que nos sirvan para procesar la información. Recuerden que el cognitivismo hace la comparación de que las personas procesamos la información como lo hace una computadora. ¿Cuáles son los aportes del cognitivismo? Y es que aportan para que se pueda entender cómo se da la comprensión y cómo se da el aprendizaje, ¿ok? Otro de los grandes aportes que tiene el cognitivismo es el uso de estrategias o de mapas conceptuales, de analogías, de esquemas, para ayudarnos a comprender la información, ¿ya? Y el otro es el desarrollo de la metacognición. Es ¿para qué aprendo esto? ¿Qué utilidad me va a tener esto que estoy aprendiendo? ¿No? Entonces es como ahorita ustedes dirán, ¿para qué Jessica me estará enseñando todo esto de las teorías? Yo no quiero saber eso, yo quiero ir directo al grano. ¿De qué me van a servir en el aula? Y es que necesitamos entender un poco esto para saber cuál es la intención de lo que vamos a aplicar en el aula. ¿Ya?
Luego está el constructivismo, que ya lo vimos también en la clase anterior, que es la idea clave del constructivismo es cada vez que nosotros nos exponemos a alguna actividad, cada vez que hacemos algo, vamos aprendiendo, ¿ok? Vamos construyéndolo de manera activa. Por lo tanto, el constructivismo dice que todo lo que yo logre aprender ahora, lo voy a actualizar, puedo utilizar esa palabra, porque voy a integrar lo previo con lo que yo sé ahora, ¿ok? Y eso va a implicar que yo crea nuevos esquemas, ¿ok? Imagínense, eh, imagínense que fuera como un armario, ¿ok? Como un armario. Yo digo, ya conozco el tema, o sea, hoy día, ya, de palabras, clasificación de las palabras, esdrújulas, sobresdrújulas, llanas, graves, ¿cierto? Ya, y de chiquito a mí me enseñaron a silabear, ¿no? Para seguir el ritmo, así. Y ahora que estoy en primero, que me están enseñando eso, yo digo, por eso es que así, como que seguía ritmo las palabras, ¿no? Para poder entender eso. Ok, eso que yo conocía previamente se actualiza con esta información. Para segundo grado, ya ustedes conocen cuáles son las palabras graves, agudas, sí. ¿Cómo identifico las graves? En primer grado solamente era de poder entender y conocer cuáles son los tipos de palabras, pero ya en segundo ya te van enseñando las reglas que debes contemplar. Entonces, esto que aprendí primero, que era asilabiar, ahora ya está complementándose con el identificar qué tipo de palabra es o la regla gramatical que debo seguir para poder entender, para poder identificar los tipos de palabras. Entonces, el constructivismo lo que te dice es esto, es que a medida que nos vamos exponiendo a ciertos conocimientos, a cierta información, vamos nosotros construyendo nuestro propio esquema. Es decir, que esos andamios van llenándose de libritos, de libritos, de libritos que a las finales se consolidan en uno solo. ¿Ya? ¿Cuál es la crítica? La crítica del constructivismo es que como es un aprendizaje muy individual, ¿ok? En aulas que son muy grandes no se puede implementar, ¿ya? O se hace mucho más trabajoso, ¿ok? Porque se centra más en lo individual. Y no siempre considera el constructivismo el contexto, ¿ya? Cultural y social. Ay, caramba. Ya, aquí está. El aprendizaje significativo. El enfoque que tiene el aprendizaje significativo es mientras más interesante sea o logre captar ese estímulo, logre captar la atención de la persona, ¿ok? Va a ocurrir el aprendizaje, o sea, se va a quedar por mucho más tiempo esto que hemos aprendido, ¿ya? Eh, Este aprendizaje significativo surge a una propuesta que tenía el socioconstructivismo, que era un poco, perdón, el constructivismo, que era un poco el memorizar la información, ¿ok? Pero Auswell dice, no, ya bueno, memorizar está bien, pero si es que se tiene mucho más sentido o es mucho más agradable, o sea, tiene mucho más significancia, se va a quedar la información por más tiempo con la persona, ¿no? Entonces, la idea clave que tenía el aprendizaje significativo es que ya no tenía que ser mecánica la forma en cómo aprendíamos. Da mucha importancia a lo anterior, ¿no? Al constructivismo sí, pero a lo que a los saberes previos, digámoslo así, ¿ok? Para que se haga mucho más fácil la conexión entre lo que sabía antes y en lo que me están presentando ahora. Pero, la crítica que tiene este enfoque es que como es, digamos así, que es muy teórico o que no todas las actividades se pueden hacer lúdicas, ¿no? O que no todas las aulas son homogéneas, ¿no? Y yo puedo implementar actividades que sean estimulantes, ¿no? O elaboradas para que puedan generar significancia. Y que esto implica mucho más recursos y tiempo de preparación del docente. Esa es la crítica.
La vigencia que tiene esta metodología es, por ejemplo, cuando se han utilizado o cuando hemos estado en pandemia y teníamos que hacer las clases virtuales, ¿ok? Entonces teníamos que buscar en realidad otras formas de cómo captar al estudiante, cómo mantener la atención o sostener la atención por un periodo de tiempo mucho más largo para evitar que el niño se distraiga, pues, ¿no? De la clase virtual. Entonces, aquí fue mucho más, digámoslo así, más usado, ¿ok? Esa es la vigencia que tiene. Entonces, hay entornos virtuales que sí te permiten utilizar algunas estrategias que son mucho más atractivas visualmente, auditivamente o sensorial. Entonces, se puede utilizar de esa manera, pero no significa que solamente se va a utilizar en aspectos virtuales, sino que es más enriquecedor cuando se pone en marcha en el hacer, ¿no? En lo cotidiano. Muy bien, vamos viendo ahorita el aprendizaje social. El aprendizaje social tiene que ver con el modelo que va a tener la persona, ¿ok? Porque todo lo que vamos a aprender, la mayor parte de cosas es por experiencia directa. ¿Ya? Es por experiencia directa. Aquí se cumple una triada recíproca, ¿ya? O reciprocidad triádica se le llama, que es la interacción entre la persona, el ambiente y la conducta. Persona, ambiente y conducta. Persona, ambiente y conducta. Esa es la interacción que se va a dar. ¿Por qué? Porque esta persona va a estar pendiente o observa lo que ocurre en el ambiente y eso impacta en la conducta. Es decir, que lo que la persona observa, considera como que puede hacerlo también, ¿ya? Lo replica. Les pongo este ejemplo, que no es de colegio, pero que de repente ustedes lo han vivido o van a saber entender, ¿ya? Y van a saber entender. Imagínense ustedes una calle, ¿ya? Una carretera que tiene un tramito corto, serán unos 20 metros, que está en los que dividen una calle que la va a cruzar, ¿ok? Pero para que se pase a esa calle, se tiene que dar la vuelta en U, digámoslo así. Muchos de los conductores, para evitarse ese tramo que es más largo, se meten en contra. Basta con que una persona lo haga, un conductor lo haga, y todos los que vienen atrás y quieren cruzar esa calle hacen lo mismo. Así podríamos plantear este aprendizaje social. ¿Por qué? Porque observaron, mira, se metió por aquí, va, yo también lo voy a hacer. ¿Cierto? Yo también lo voy a hacer, me meto por aquí. Y como él lo hizo, viene otro y lo hace, viene otro y lo hace, viene otro y lo hace, y hasta que alguien diga, no, esto es incorrecto, esto no son las leyes de tránsito, yo voy a irme hasta adelante, voy a seguir lo adecuado, lo normal, ¿cierto? Entonces, aquí en este aprendizaje social, no solamente se va a aprender lo bueno, es que es todo a lo que estás expuesto, es todo. Es la interacción, como les digo, del ambiente, la persona, el ambiente y lo que conlleva a la conducta. ¿Ya? Como el aprendizaje social ocurre a través de la observación, de la imitación y del modelado, ¿no? Imaginemos que estos conductores, de repente hay un policía cerca que ya sabe que cometen esta infracción y el policía comienza a ponerles multas, o una camarita comienza a ponerles multas. Lo más probable es que esas personas que infringieron y que fueron multadas no lo vuelvan a hacer para no tener que pagar la multa. ¿Ya? Pero si ya es una persona que le gusta infringir, no respeta la autoridad, tiene ahí otros problemas, ya ahí estamos hablando de algo que ya bordea lo patológico, ¿no? Y tú puedes decir, oye, es muy grave, es muy, no es tan grave el que se salte una norma, que no sé cuánto, pero sí lo es. ¿Ok? Así se empieza, pensando que son cosas sencillitas, pero que en realidad
van sumando, ¿no? Les cuento otra experiencia. Hoy, a lo que me trasladaba al trabajo, me subo en un transporte que no había asientos, así que me he subido y he ido de pie en el transporte, pero ya cerquita, digamos así como que a una cuadra, una señora dijo, voy a bajar en tal sitio. Delante de esa señora venía otra mujer con su niña en las piernas, sentada. De hecho, estaba incómoda, ¿no? Pero yo estaba muy cerca de la señora que iba a bajar. Entonces, si queda un asiento vacío y hay una persona cerca, lo lógico o lo natural sería que esa persona se siente, ¿cierto? Pero la señora, muy sabida, según ella, me miraba y miraba el asiento y a la niña le decía, se va a parar la señora, tú te sientas ahí, le ganas, ¿no? Te sientas ahí, le ganas, le decía. Y la niña, decía, pues no, tendría sus 6, 7 años. Se va a parar la señora, ya va a bajar, tú te ganas ahí, pero le susurraba. Y yo no dejaba de mirarla. Ya había leído el contexto, ya sabía la intención de la señora, ¿no? Entonces, se para la señora, yo la quedo mirando y la desliza la niña, porque la niña no se sentó sola, la desliza así, la tira al asiento, ¿no? Me mira, se sonríe y se pasa al otro asiento. La miro muy seria y me siento delante de ella, ¿no? Y luego a la niña le decía, tonta eres, te dije que te pasaras rápido. Y bueno, hasta ahí pasó. Yo no le dije nada porque no es mi rollo, ¿no? Pero ya viéndolo del lado, sin ser profesional en esto de mirar las conductas y todo, ahí se nota la viveza criolla, ¿cierto? No importa, yo ya estoy sentada, pero estoy incómodo. Mejor me voy a ir a este sitio que está más cómodo para mí, ¿cierto? Pero está lo otro, que ella no se da cuenta que está enseñando a su niña. Es la no consideración. Y lo otro es que le está enseñando más de la viveza criolla. Entonces, este es el aprendizaje social. Otra persona ve que lo hace y nuevamente lo vuelve a hacer. Esta niña en la escuela es muy probable que vaya así y que de repente vea que otra persona tiene mejor condición, posición o mejores cosas que ella y va a querer arrebatarlas porque así lo aprendió. Entonces, el aprendizaje social no solamente se va a aprender lo bueno, también se aprende lo malo. Pero si es que en esa respuesta a la conducta hay un reforzador que, que castigue esa conducta que no es adecuada, ¿ok? No se va a volver a repetir. Pero en este caso, a la señora no le pasó nada, así que lo más probable es que en su vida siga siendo lo mismo, porque ella no lo ve mal, pero sí está mal, es la viveza criolla. ¿No? No sé si ustedes están desde otros países, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo y que uno se queda sorprendido cuando ve culturas como, por ejemplo, las asiáticas, japonesa, coreana, ¿no? Donde las personas, sus valores sociales, digámoslo así, es la consideración, es el hacer las cosas no porque yo no lo hice, sino porque no me gusta estar en un lugar así, ¿no? Acá comen y lo tiran por las ventanas, ¿no? Le señora, no bote su basura. ¿Qué te importa que nos dicen acá, no? ¿Qué te importa? No es tu casa, no es tu calle. Digo, pero es de nosotros, es de todos nosotros. ¿Qué te importa? ¿Qué te interesa? Entonces, aquí el aprendizaje social es eso. Esas cosas buenas y malas se van a aprender a través de la observación. Y depende mucho del reforzador para que esta conducta se mantenga o esta conducta se extinga. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la vigencia o, digámoslo así, cómo aporta? ¿Ya? ¿Cómo aporta? Es que aquí se destaca el papel de la autoeficacia como motor de aprendizaje. Yo lo estoy tomando como de los aprendizajes que son positivos, de los aprendizajes que son beneficiosos para la persona. ¿Ok? Es decir, él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Yo miré eso bueno y dije, esa persona expone bonito. Por ejemplo, yo cuando estaba niña, no leía muy bien, pero me encantaba escuchar a una persona que admiraba yo mucho y que leía hermoso. Y decía, yo quiero ser como ella.
¿no? Yo quiero ser como ella. Y cuando yo le fui a preguntar cómo era que leía tan bonito, y me dijo, es que yo leo bastante. Y dije, pero si yo quiero ser como ella, también tengo que leer bastante, ¿no? Porque cómo contaba las cosas, cómo hablaba, el tono de voz, cómo hacía las inflexiones, todo el énfasis que le ponía al momento de enseñar o de hablar. Esa es la autoeficacia. Es decir, si ella puede, yo veo características en esa persona, es mi modelo, y me gustan, y yo también quiero reproducirlo, y yo considero que también puedo hacerlo. Ese es el aprendizaje social y sobre todo la autoeficacia, ¿ya? Eh, y el aprendizaje por observación y por imitación también se da dentro de este proceso. Ahora, ¿para qué nos sirve entender esto? Es para que ustedes comprendan que así como lo bueno se aprende, también lo malo se aprende, pero así como se aprende bueno o malo, también se desaprende bueno o malo. ¿Listo? Muy bien. Ay, ya hice catarsis con ustedes. Bien, el socioconstructivismo. Eh, Aquí en el socioconstructivismo, el aprendizaje se da mediante la interacción social, ¿no? Supongamos que este caso que les contaba de la señora, hubiera ido con otra persona al lado que fuera de su confianza y le dijera, oye, lo que hiciste no está bien, ¿no? O sea, no es ganar. O sea, lo ideal hubiera sido, señora, me paso yo allí y usted se siente en este sitio. O sea, es lo más, digamos, considerado, ¿no? Y de repente, la próxima vez lo hubiera hecho de manera adecuada. No puedo utilizar el término correctamente porque no sé cuáles son sus formas, ¿no? Pero lo hubiera hecho de manera adecuada. En el socioconstructivismo, eso es lo que habla, ¿no? De que el aprendizaje se da en la interacción social, que se construye colectivamente, que se da en este contexto cultural, ¿no? Y que se da y que se basa a través de, nuevamente, utiliza mucho los reforzadores, pero utiliza de lo que veo en otros, ¿no? Lo que ese otro me puede ayudar a corregir o a llegar o a enmendar o a desarrollar. ¿Listo? Entonces, el socioconstructivismo aporta sobre todo en el aprendizaje colaborativo, aporta mucho o revaloriza mucho este contexto cultural, ¿no? Y contexto social del aprendizaje. ¿Qué más? Critica, ¿no? El que no se pueda practicar en aulas donde son muy dispares, ¿no? Donde de repente tenemos muchos niños que no están en la misma, digamos, en el mismo nivel cognitivo, un mismo nivel de capacidades, o que se sobrevalore mucho el que pueden aprender ellos del entorno. Pero en realidad no es que todo el trabajo que se haga en aula tenga que ser necesariamente socioconstructivista. Todas las actividades o todas las leyes, las teorías de aprendizaje que les he enseñado hoy se utilizan dentro de aula. Para ciertos temas, ciertos cursos o ciertos digamos, ciertas situaciones se van a utilizar distintos enfoques. O sea, no es que todo va a ser socioconstructivista, todo va a ser conductual, todo va a ser cognitivista, sino que dependiendo mucho del aula que tengas, dependiendo mucho del nivel en el que estén tus estudiantes y dependiendo también de lo que vas a enseñar, vas a ir adaptando tus enfoques, ¿ya? Vas a ir adaptando tus enfoques. Entonces, aquí viene ya el humanismo, ¿no? El humanismo, ¿qué es lo que nos dice o cuál es el enfoque del humanismo? Te vas a centrar en la persona como un ser integral. No es solamente lo intelectual, es un ser integral, todo lo que va a ver, lo que siente, lo que piensa, cómo se relaciona con el entorno, cómo va creciendo conforme a valores, ¿ya? Entonces, digamos así que la crítica del humanismo es definitivamente, dicen, no tienes nada que pueda ser tangible, no tienes nada que pueda decirnos que en realidad está creciendo o está funcionando.
digámoslo así, que la teoría de las inteligencias múltiples va por este lado, ¿no? Humanista. Y es que se considera que el humanismo es muy idealista, ¿no? Es muy idealista. No todas las escuelas o no todos los modelos educativos están preparados para poder integrar estos enfoques dentro de sus aulas. Definitivamente no hay una estructura, ¿ya? No hay una estructura, así que más se trata de una filosofía, de una visión. Y lo digo porque quizás con la experiencia que les platicaba de hoy en el transporte público, ustedes dirán, oye, pero eso pasa siempre, o sea, te vas a poner criticona porque se portó así en el asiento. Y es que es esta mirada de vivir colectivamente, ¿no? Yo de repente soy muy idealista, o si yo veo cosas así, yo cedo mi asiento, me paro, me molesta cuando a los niños, por ejemplo, vamos en el transporte público y le dicen, ya, ya, colegial, levántate, cede el asiento. Y yo digo, espera, ¿por qué lo va a ceder el asiento? O dice, no, no, tú pagas menos, párate, cede el asiento. Y yo, no, pero está pagando su pasaje también. No, no paga menos, pero es su pasaje. La ley lo ampara, así que déjelo ahí sentado, que yo puedo ir parada, no hay problema, ¿no? O sea, pero es más de humanista, ¿no? No, más de, digámoslo así, más de sentimentalista, podamos decirlo así, ¿no? Muy idealista. Entonces, esas son las críticas que tiene el humanismo, pero en realidad dejar de mirar a las personas como lo que somos en realidad no está mal, ¿no? No está mal, porque aquí en lo que aporta o en lo que nos beneficia este enfoque es que en realidad la educación se basa en la confianza y en el respeto, ¿no? Entonces, no sé si ustedes alguna vez se habrán puesto a pensar en cuando dice películas mayores de 14 años, ¿no? Mayores de 18 años, solo para adultos, dice, ¿no? No ese tipo de películas, por si acaso. Películas que no son contenido como para niños, o te dicen películas con guía paterna, ¿no? O programas con guía paterna. Y recuerdo alguna vez un maestro que nos enseñaba en la universidad y decía, una vez estábamos viendo una película en familia y ya más tardecita estaban dando una película que decía contenido mayores de 18 años, ¿no? Y se van, dice, ya chicos, ustedes váyanse a dormir, no pueden ver esta película. O sea, lo que es bueno para los adultos es malo para los niños, le dijo así su hija, ¿no? O sea, si es malo para los niños, ¿por qué no es malo para los adultos? Fue así. No, era una película de guerritas, creo que contaba el maestro. Y, aquí está lo interesante, en realidad, ¿quién podría decir si es bueno o malo? ¿Quién juzga esto? Es cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero ¿en base a qué lo juzgas? En base a tus valores o a tu sistema de valores. Entonces, la vigencia que tiene este enfoque es en que no solamente hay que desarrollar la parte cognitiva, sino en adquirir estos valores, estos conocimientos en el que te puedas desarrollar como persona. Es en las escuelas nos lo enseñan cuando dicen cívica, ¿no? O nos dicen personal social, por ejemplo, ¿no? Que son los cursos que les enseñan en la primaria. Y es que es importante desarrollar esta parte de aprender a vivir en comunidad, cosa que ahora ya no se ve mucho, ¿ah? Muchos de los problemas surgen por esto, porque no sabemos vivir en comunidad, ¿no? Entonces, desde aquí, en la escuela es donde se va a enseñar. Y este enfoque humanista es el que nos permite darle una miradita a esta forma de aprender también, ¿ya? Muy bien. Vamos repasando, vamos haciendo un consolidado de lo que hemos visto hoy, que ha sido bastante, ¿ya? ¿Qué es la atención? ¿Cómo entendemos la atención? La atención es una capacidad. ¿Se desarrolla? Sí. ¿Es innata? Sí, es innata.
Se desarrolla, sí, y se va haciendo mucho más robusta, ¿ya? Se va haciendo mucho más robusta a medida que nosotros vamos creciendo, ¿ya? ¿Se requiere atención para poder aprender? Sí, definitivamente sí, ¿ya? El aprendizaje y la cognición están relacionados, ¿ok? Pero no dependen únicamente de la información a la que estoy expuesta, sino depende mucho de cómo van a funcionar tus procesos, ¿no? Y sobre todo estas emociones que están ligadas a estos procesos. Por eso les decía, la atención es una habilidad que va creciendo a medida que nosotros también vamos creciendo. Como en la atención tú vas a discriminar o vas a seleccionar, digamos así, cuáles son estos estímulos que te van a los cuales vas a dirigir tu atención, ¿ok? Entonces va a permitir que tú puedas enfocar, ¿ya? La atención es, tú filtras, ¿qué es importante para ti? También mediante la atención, para que tenga relación con esto de la cognición que les digo, va a medida que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo a filtrar estas distracciones, ¿no? Recuerdo una mamita que me decía, psicóloga, mi hijita estudia con la tele encendida, estudia con la radio, o sea, dice, no, yo sí puedo aprender con la televisión, pero cuando va a dar los exámenes sale mal, que se olvidó, y le decía yo, es que tiene malos hábitos de estudio. No se estudia con tele, es un distractor. A no ser que tengas así un filtro perfecto que puedas disociarte de esas distracciones, pero difícilmente, ¿ok? Difícilmente. Entonces, esta capacidad se va haciendo robusta, se va fortaleciendo a medida que vamos creciendo y a medida que vamos practicando, ¿ok? Practicando, vamos seleccionando, vamos aprendiendo a entender cómo funciona el prestar atención a ciertos estímulos, ¿ya? Bien, quería explicarles un poquito porque ya no me va a alcanzar mucho el tiempo, pero ya les explico cómo funciona la atención, ¿ya? Hay tipos de atención. Tenemos la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. La atención sostenida es cuando tú puedes prestar atención o mantener el foco por un buen tiempo, ¿ya? Atención sostenida. Supongamos, yo necesito, necesito estudiar un tema y digo, ok, media hora le voy a dar así y me evito de distractores. Entonces, media hora es mi tiempo en lo que yo puedo prestar atención así, mantener el foco por un buen lado, por un buen tiempo, ¿no? Si es más, una hora, 2 horas, perfecto. La atención selectiva es el poder enfocarse en un estímulo entre varios. Es decir, me están llamando a mí, está el tele encendido, está mi clase acá, tengo que estar cocinando de repente o alistando mis cosas para el día siguiente, pero yo puedo enfocarme en la clase, ir haciendo las otras cosas que se hacen de manera autónoma, pero ir prestando atención a lo que están diciendo. Esa es la atención selectiva. La atención alternante es el cambiar de foco entre una tarea y otra, por ejemplo, ¿no? La mayoría de mujeres tiene este tipo de atención mucho más desarrollada. ¿Por qué las mujeres y por qué no los hombres? Ay, me chapaste, David. ¿Por qué no has tocado el psicoanálisis? Porque no me gusta. Porque no, el psicoanálisis no aporta mucho a la parte educativa. Más enfoque es a lo clínico, digamos así, ¿no? Pero el educativo no toca mucho. Es que yo soy conductista, por si acaso. Yo soy conductista, su enfoque conductual es a partir de su cuestionamiento. Sí, lo que pasa es que Skinner, era más tema médico, ¿no? Está un poco
es el enfoque con riesgo a que me linchen, ¿ya? Pero el enfoque psicoanalítico es muy reduccionista, ¿no? Es muy, muy reduccionista. De hecho, para ser psicoanalista hay una formación por años y exclusiva para ser psicoanalista, ¿no? Porque son temas, son pruebas muy, muy subjetivas, muy de interpretación y muy de interpretación subjetiva. En cambio, la psicología como ciencia es muy objetiva, tiene que serlo, ¿ok? Y lo que nos da objetividad es el conductismo, ¿ya? Bien, vuelvo acá a lo que es la atención. La atención alternante es cambiar foco. Ahorita acabo de tener una atención alternante, por ejemplo, ¿no? Estar pendiente en la tarea, pero en lo que les tengo que enseñar, pero también estoy leyendo los mensajes. Esa es la atención alternante. Y les decía, las mujeres tienen más desarrollada este tipo de atención. Sí, porque hay mucha más carga, más responsabilidades o más actividades que tiene que hacer en corto tiempo. Por lo tanto, puede hacer varias, ¿no? Dicen multitask, multifoco, pero es por un tema cultural, digámoslo así. La atención dividida es atender varios estímulos a la vez, ¿ya? Y definitivamente, si no hay atención, no hay aprendizaje, ¿ok? Sin atención no se da nada, no hay aprendizaje, no hay memorización, no hay evocación, no hay codificación, no hay aprendizaje real. ¿Ok? Ahí está la clave de todo. La memoria implica esto de la codificación, el almacenamiento, el recuperar la información, ¿no? Así como hay distintos tipos de atención, también hay distintos tipos de memoria. Tienen la memoria emergente, la memoria a corto plazo, la memoria sensorial, ¿no? Tienen la memoria a largo plazo o memoria de trabajo que le llaman. Entonces, todos estos permiten retener la información, retener instrucciones inmediatas hasta que se consolide el aprendizaje de manera duradera, ¿ya? ¿Cuál es la memoria que consolida, por ejemplo, la información? Es la memoria a largo plazo, ¿no? Almacena los aprendizajes de manera que es mucho más estable, ¿ya? Para que por ejemplo, ¿qué relación tiene que ver la memoria con el aprender? Es para que nosotros podamos entender que se aprendió, que se consolidó, ¿no? Debe pasar de la memoria de trabajo, debe pasar a la memoria de largo plazo. ¿Cómo va a pasar de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo? Pasa mediante la práctica, pasa mediante la organización o la clasificación de la información y de la repetición. Es decir, que mientras más enseñas, repites, estudias, repites y repites la información, más sentido tiene para uno. ¿Ok? Entonces, ahí ya deja de pasar de la memoria de trabajo, pasa a la de largo plazo. Por ejemplo, yo que les estoy enseñando este curso, o sea, ya he estudiado, he enseñado, he vuelto a estudiar, he vuelto a enseñar y ya hasta de memoria me lo sé el curso, ¿no? Ya ni leo, ya ni hasta las diapositivas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entiendo el tema, porque puedo hacer hilación con otras cosas, porque puedo ejemplificar, porque entiendo el tema. Esa es la memoria, es cuando tú ya comprendiste muy bien un tema que lo puedes explicar en sencillo. ¿Ok? Así dice Fleiman. Entonces, ¿para qué necesitas la memoria? Necesitas la memoria para poder recordar fórmulas, por ejemplo, para poder hacer resúmenes, por ejemplo, ¿no? Para poder dar tus exámenes, por ejemplo, para enseñar. ¿Ah? Entonces, todo lo que pasa a largo plazo se consolida como aprendizaje mediante la evocación y mediante la repetición. Luego tienen la motivación, que es un tema que lo vamos a ver el lunes, como les dije, ¿no? La motivación es esa fuerza interna que te empuja a hacer algo, pero también te empuja a no hacerlo, ¿ya?
En la motivación tenemos dos tipos, la motivación interna o intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con esa curiosidad de la que hablábamos al inicio, ¿no? La curiosidad, el interés personal, y la extrínseca tiene que ver con la ganancia que se tiene por hacer algo. Las notas, los premios, tiene que ver con la aprobación, por ejemplo, ¿no? Y la emoción, ¿ok? Y la emoción es los estados de euforia, alegría, que potencian la memoria, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Cuando estamos tristes no aprendemos. Cuando estamos alegres, o sea, cuando hay cuando las emociones fluyen de manera positiva, ¿ok? Liberan neurotransmisores que favorecen la creatividad, que favorecen el que podamos almacenar la información, que podamos guardar recuerdos, ¿ok? Pero cuando hay emociones que fluyen de manera negativa, como el miedo, como la frustración, como el enojo, por ejemplo, impiden la concentración, pero impiden primero la atención, ¿ok? Bloquean la atención. Y si no hay atención, ya hemos visto que no hay atención, no hay memorización, no hay codificación, no hay percepción, no hay codificación, no hay memorización, ¿ya? Entonces, por eso es importante que dentro de la escuela se creen estos ambientes seguros, estos ambientes, espacios en los que el niño sienta o el estudiante sienta que es su lugar seguro, que es su base, ¿ok? Para que ellos puedan también tener confianza, tener este sentido de pertenencia, ¿ya? Y sobre todo que cuando el niño o cuando el estudiante está motivado, está pendiente, hay un estímulo que lo está moviendo, ¿ya? Porque le gusta, cuando está, sobre todo cuando se siente en confianza con la persona, ¿no? Está allí, hay un compromiso. Por eso es importante que dentro de los procesos de aprendizaje nosotros incluyamos la parte de la emoción también, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿No? ¿Preguntas, preguntas? A ver, atender y aprender no garantiza la comprensión. Es que eso es lo que hemos visto justo ahora. Hay cosas que se pueden memorizar, está bien, pero una vez que pasa ese, digamos, esa tensión, ese clímax, llegas allí a donde tenías que utilizar la información, se pierde, se va. Por más que tú trates de recordar, ya no. Luego puede evocar y decir, como que sí era algo que conocía y que lo he escuchado y que de repente sí lo sabía, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque la memorización tiene menor efecto que cuando se compara, que cuando se, digamos así, que es más de vivencia, ¿ya? Más de vivencia. Sobre todo cuando se tiene relación con lo que nosotros hacemos, cuando es más cotidiano. Por eso es que la memorización ya es un recurso que en algunas situaciones nos va a servir, pero que no la mayoría, en la mayoría de casos, no va a permitir que nosotros o que esta información pase a largo plazo, ¿no? Salga de la memoria de trabajo, digámoslo así. Lo ideal es cuestionarla, lo ideal es aplicar eso que sabemos, ¿no? Que tenga un entendimiento más profundo de lo que de lo que se requiere. Yo no me quiero aprender de memoria esto, sino que tengo que saber para qué, con qué utilidad, ¿no? Voy a aprenderlo. Entonces, aprender de verdad es distinto a memorizar. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado en que de repente memorizaron un texto y se olvidan de una palabra, ¿no? Se olvidan de una palabra y se olvidan del resto. Pero lo contrario es que
es cuando aprendemos de manera racional o entendible, es que una palabra puede abrir mil y un conceptos, ¿no? Que es las mnemotecnias, por ejemplo. Son memorizaciones, pero que las haces de manera racional o de manera entendida. Relacionas, por ejemplo, a mí me gusta hacer técnicas de mnemotecnia, ¿no? Con relación, de repente, a algunas especies, ¿no? De algunos temas o de algunos casos, hago la mnemotecnia que me genere esa relación o esa apertura mucho más fácil. ¿Ah? Hoy en día la educación en cual nos enfocamos es más socioconstructivismo o constructivismo. Es de ambos, no es un solo modelo. Y es que ahora como hay mucha diversidad, como les decía, las aulas son muy heterogéneas, ¿no? O sea, no son, digamos así que no todos los niños están en el mismo nivel y que hay mucha disparidad. Y lo otro es que como las aulas son, la mayoría de colegios son inclusivas, entonces tenemos estas dificultades, ¿ya? Por lo tanto, la enseñanza no se estila de un solo modelo, ¿ok? No se estila de un solo modelo. En la mayoría de escuelas lo que buscan es lo socioconstructivista, es lo que se utiliza más, pero más que todo porque este enfoque ayuda a poder desarrollar la parte social, esas habilidades sociales que necesitamos nosotros ir desarrollando para que se puedan utilizar en nuestra vida adulta. Yo no solamente quiero que esta persona aprenda o memorice o aprenda ciertos temas, sino que sepa cómo trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Que sepa exponer sus ideas, que sea elocuente, ¿no? Y esas habilidades las desarrolla en la práctica social, en el grupo. Así que no es solamente un solo enfoque, sino distintos enfoques que te van a ayudar a conseguir un objetivo, ¿sí? Muy bien. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Gracias, David, por tu aporte. Está buenísimo. Eh, Nos vamos a encontrar el día lunes, ¿ya? El día lunes para trabajar nuestro cuarto tema, que es de motivación. El cuarto tema nos toca trabajar motivación, ¿ya? Y procesos cognitivos y estrategias de aprendizaje. Entonces, el lunes vamos a aprender ya un poquito consolidando lo que hemos estudiado en esta semanita, en estas 3 clases, de estas estrategias de aprendizaje. Traigan sus consultas, ¿ok? Pongan sus casitos para poder ir dando algunos alcances. Muy bien, que tengan bonito fin de semana. No se vayan, por favor, para que nuestra